presentación que va a hacer en Google Slides. Aquí hacemos la apertura, entonces, de la presentación. Bueno, bienvenidos entonces a la charla. La charla la hemos preparado de una manera más bien que siga un formato más de conversación. Si bien hay una presentación, vamos a ir hablando en un cierto orden. La idea es que si cualquiera de ustedes tiene alguna pregunta, pueda interrumpirnos en cualquier momento, escribirla en el chat o en la aplicación de Google, y para que podamos ir teniendo una conversación con respecto a lo que vamos a hablar, que es básicamente el desafío de construir una cultura centrada en los datos en el observatorio de ALMA. ¿Okay? Ese es el título de nuestra presentación. Bueno, primero, ¿qué es ALMA? En caso de que no todos tengan el contexto, ALMA es el arreglo, el gran arreglo de Atacama en milímetros y submilímetros en milímetros y submilímetros, que es un observatorio que observa esas longitudes de onda, ¿no? En vez de las longitudes de onda que vemos en el óptico, que están en el área, en el orden de los nanómetros, o los angstroms, nosotros vamos a longitudes de onda que están en el orden de los milímetros, ¿no? Así que es un telescopio que tiene tecnología de punta para estudiar la luz que viene de, generalmente hablamos de las cosas más frías y más antiguas o viejas del universo. En estos momentos, en la colaboración global más grande que existe a nivel de un observatorio que esté hecho en la Tierra, digamos, los observatorios en el espacio tienen otro rango de presupuesto distintos, pero básicamente ALMA en estos momentos es el observatorio más grande y tiene una colaboración global de gente que viene de 3 centros que en otras áreas a veces son áreas competitivas, son centros que compiten entre ellos en términos de descubrimiento científico, pero en este caso se unieron para colaborar y que corresponden a la ESO, el European Southern Observatory, que son la organización que maneja Paranal, ya que tuvieron una charla con respecto a Paranal, ellos son los que están a cargo de Paranal. Después tenemos la National Science Foundation de los Estados Unidos, o sea, de colaboración de Norteamérica, y también a los institutos de ciencias naturales de Japón, en colaboración con Chile. Esa es la definición formal que hacemos. Pero ¿qué es lo que ALMA hace? Yo no sé cuánto del background o no que tienen ustedes en astronomía, así que preferimos no asumir tanto. La verdad es que cerca de cero, Ignacio. Yo diría que Paranal fue nuestra primera aproximación muy buena. Ok, perfecto. Entonces, bueno, se habla mucho de la búsqueda de nuestro origen cósmico, ese es como la misión de ALMA, ¿no? En el logo, ahí está nuestro modo en el busca de los orígenes cósmicos. Y bueno, hay que preguntarse por qué es lo que hace diferente a Paranal, por ejemplo, o a otro observatorio. ¿Por qué no estamos en competencia, por ejemplo, con Paranal, sino que nosotros colaboramos de alguna manera o complementamos, en el término correcto, lo que se hace en otro tipo de observatorio? La cosa es que la información que a nosotros nos llega del universo viene principalmente en forma de radiación electromagnética. Esa radiación electromagnética tiene distintas longitudes de onda, ¿no? Nosotros esto es lo que vemos generalmente con nuestro ojo. Esta es la Vía Láctea vista con la luz que nuestros ojos pueden ver, que va entre los 400 nanómetros a los 700 nanómetros, siendo bien generoso. Que es el fondo desde el rojo, infrarrojo, hasta el azul, fijado ya hacia el ultravioleta. Y en el fondo, cuando nosotros miramos aquí, estamos viendo la información que viene de objetos que tienen más o menos la temperatura de nuestro Sol. ¿Okay? En ese orden, o sea, estamos hablando de 6.800, 7.000 grados Kelvin, más o menos. Los objetos que están en ese orden de magnitud, partamos digamos, desde los 2.500 grados Kelvin hasta los 15.000, 20.000 grados Kelvin, son las estrellas o las masas de gas muy calientes, que en el fondo emiten luz que nosotros podemos observar con nuestro ojo. Pero hay una gran cantidad de información asociada a otras temperaturas o a otras energías que no vienen en la luz visible. Y así tenemos hacia el lado en que nos vamos a las energías más extremas, y hacia el lado de vientos que aún tienen temperaturas muchísimo más altas. Hacia un lado entonces está el universo que se ve con los rayos X y el otro con los rayos gamma.
y para el lado, hacia donde está ALMA, digamos, está el infrarrojo. En infrarrojo estamos hablando de estas temperaturas que están en el orden de las temperaturas que nosotros tenemos en el día a día en nuestra casa, 270 grados Kelvin, 300 grados Kelvin, y después finalmente hacia las ondas de radio, que son objetos ya mucho más fríos, estamos hablando bajo el cero de temperatura en Celsius, bajo 273 grados Kelvin en el caso de las cosas, de la escala de grados Kelvin. Entonces, básicamente lo que hace que ALMA sea complejo, y aquí es la parte que lo hace distinto, como funciona otros observatorios, tiene que ver con que nosotros queremos complementar nuestra visión del universo. Si se fijan, aquí las escalas son como lo mismo, digamos, o sea, de aquí a acá es la misma distancia que todas las imágenes, y lo que está aquí en el centro, está en el centro de todas las imágenes. O sea, estas imágenes se complementan. Son el mismo espacio, visto con distintas formas de luz. Ahora, hay dos factores que determinan entonces el nivel de detalle con que nosotros observamos. ¿Okay? Y esto es lo que hace que ALMA sea complejo, ¿no? Uno es la longitud de onda. Mientras la longitud de onda es más chica, más corta, para un mismo tamaño de telescopio, la resolución que obtenemos es mejor. Y si seguimos dejando el tamaño del telescopio en el mismo nivel, y nos vamos a las ondas de infrarroja o a las ondas de radio, que son longitudes de onda más largas, la resolución baja. Y esto es lo que se muestra un poco en la imagen de la derecha, ¿no? Que arriba es una imagen con buena resolución, abajo una imagen con mala resolución. Entonces, el primer factor que puede hacer que la resolución cambie es el tipo de luz que estamos mirando. Y el segundo es el tamaño del telescopio. Si observamos la misma longitud de onda, lo cambiamos, ahora dejamos fijo eso, un telescopio más grande va a darte más resolución que un telescopio más chico. Esos son los dos niveles de detalle. Y bueno, lo que hablábamos antes, ¿por qué necesitamos tener el mismo nivel de detalle en los diferentes colores o franjas de energía? Porque queremos hacer esto. Aquí hay información mezclada tanto obtenida con observatorios como Paranal o el Hubble, junto con información de ALMA. ¿Okay? Y este caso tiene que ver con el estudio de un disco planetario donde se están formando estrellas, creo, si que no me acuerdo mal. Entonces, el desafío viene, si nosotros observamos esto, por ejemplo, en 900 nanómetros, o en el infrarrojo cercano, con un telescopio como los de Paranal, que tienen 8 metros de diámetro en el espejo, logramos tener esta imagen y con este tipo de resolución. ¿Okay? Y aquí estamos viendo más o menos el gas caliente que hay alrededor de esta estrella. Pero si queremos entonces complementarlo con lo que es Paranal, que es Paranal, a todo esto, desde una altura de más o menos de 34 kilómetros de altura se ve más o menos así, ¿no? O sea, es como se ve Paranal desde 34 kilómetros de altura, y estos son, adentro están los telescopios de 8 metros. ALMA necesita, para observar con la misma resolución en las longitudes de onda que son mucho más largas, necesitaría un telescopio de 16 kilómetros de diámetro. ¿Okay? O sea, acá lo que está puesto aquí es el diámetro del telescopio que necesitaríamos tener para que ALMA pudiera observar con el mismo nivel de detalle que observa Paranal con 8 metros de diámetro. ¿Okay? Entonces, si tenemos un telescopio de este tamaño, entonces podemos observar con el mismo nivel de detalle y por lo tanto las dos imágenes se pueden complementar. Complementar y formar esta imagen. Ok, vamos entonces. Pero no podemos construir un telescopio de 16 kilómetros de diámetro. ¿Okay? Lo que se hace es construir ALMA. Aquí voy a bajar, no me interesa en este momento el sonido. Un video rápido, voy a decir rápidamente más o menos qué es lo que se ve, que en el fondo, bueno, para poder hacer un telescopio de 16 kilómetros no existe la tecnología al día de hoy, así que lo que se hace es usar un método que es relativamente complejo, pero que es posible, que se llama interferometría, y que básicamente generar un telescopio virtual que está formado, en vez de que por un solo gran telescopio, por varias antenas o telescopios chicos, en este caso chicos, igual siguen siendo 12 metros de diámetro, compárenlo con los 8 metros de diámetro de Paranal, o sea, siguen siendo estas antenas un diámetro suficientemente grande, pero la gracia es que estas antenas son 66, están ubicadas en una planicie a 5.000 metros de altura,
donde se pueden ir moviendo en este espacio de 16 kilómetros de diámetro para generar virtualmente un telescopio de 16 kilómetros de diámetro, a través del proceso que se llama interferometría. No nos vamos a meter en esa parte técnica, eso podría ser otro gran desafío, una otra charla que podría hacer otra gente del departamento de ingeniería, sobre cómo funciona básicamente toda la parte de los equipos, ¿no? Que es bien distinto a cómo obtiene información para análisis. Y bueno, esto supone un súper gran desafío. Si se fijan, esto está, o sea, ya estamos hablando de 5.000 metros. El Paraná está a 2.700. ¿Okay? También es súper seco, porque ya son 5.000 metros. La gente no puede vivir a 5.000 metros. Podemos pasar 8 horas, 10 horas, 12 horas, pero el cuerpo humano no se acostumbra a esa altura. Por lo tanto, el nivel de complejidad sube bastante, y es bastante más frío, hay bastante oxígeno, se pone complicada la cosa. Y quiero ir a la siguiente slide. Y bueno, ok, ese es el background de ALMA. Espero que ahí haya quedado un poco más o menos claro cuál es lo que hace ALMA y lo que se complementa con Paraná. Pero, como estábamos hablando, nosotros queremos hablar sobre construir esta cultura datacéntrica, ¿no? Y muchas veces hemos hecho charlas similares con otra gente de la academia o incluso con la industria, y algunas personas se preguntan, bueno, con este nivel de complejidad, ¿por qué no estamos en la delantera en esta área, ¿no? Como llevándola en el tema de ciencia de datos o algoritmos de machine learning y inteligencia artificial? Y yo creo que tiene que ver con un poco con la historia, de que en el fondo la astronomía ha explotado a un nivel, podemos decir que más como industrial y de producción, hace solo 15 años, 20 años. Esta foto es de referencia hace 15 años, 16 años atrás ya, y esta fue la primera vez que fui a observar un telescopio, y fue en el Cerro Tololo. Cerro Tololo que siempre, es un observatorio profesional. Y estuve 15 noches, y básicamente es las únicas dos personas que estábamos en el telescopio, era yo y la persona que ahí aparece en la foto, que era un ingeniero que venía cada cierto tiempo a revisar que el nivel de nitrógeno líquido de la cámara estuviera bien, y eso era todo lo necesario para 15 noches de observación. Yo tenía que manejar el telescopio, uno viene con su notebook, digamos, se ponía ahí al lado, tenía que tener el disco duro para poder bajar la información a disco y después ir a procesarla cada uno a su casa. Era el modo tradicional de funcionar del observatorio, se llama el modo de visita, en que cada astrónomo recibe una cierta cantidad de noches, tiene que ir al observatorio, sacar sus datos y llevárselos para casa. Eso era la astronomía hace 20 años atrás. Hace 20 años atrás, 15, 20 años atrás. Aquí, 15 años atrás, hay que ser complementar, que claro, ahí Paraná ya estaba andando, Paraná empezó a andar en el 98, y en el fondo ellos ya estaban yendo un paso más allá, pero todavía siguen existiendo estos observatorios, y esto era lo más común en astronomía a nivel terrestre. Y la cosa es que, claro, el día de hoy, estos son los números de ALMA, o sea, las cosas explotaron exponencialmente. Hay 22 países que están participando en el proyecto, costó $1.400 millones construirlo. Estamos, como decíamos antes, a 5.000 metros, con el centro de operaciones a 2.900. Hay 66 telescopios que tienen sus propios receptores que ya son complejos, que tienen que trabajar a temperaturas de 4 grados Kelvin. Hay un supercomputador que tiene que mezclar la información que viene de todas las antenas al mismo tiempo, y que era capaz de hacer esa cantidad de operaciones, digamos, por segundo. Se produce 1 terabyte de datos científicos. Eso, al día de hoy, en el mundo del Big Data, no es una gran cantidad, pero imagínense, hace 20 años atrás, cuando se hizo el diseño de esto, era mucho. Y tenemos un presupuesto más o menos de $50 millones para hacer las operaciones anuales, ¿no? En términos de staff, hay 250 personas trabajando en Chile, 20% viene de otros países y el 80% son chilenos, y son astrónomos de ingeniería y además, perdón, hay otros tantos, por ciento, astrónomos, ingenieros o técnicos que trabajan en los centros regionales de ALMA. Cada día tenemos que ofrecer 4.300 horas de observación, con una carga de presión de que nos están pidiendo alrededor de 19.000 horas por año. O sea, cada vez que recibimos propuestas, hay una presión por observar, que si quisiéramos observarlo todo, necesitaríamos ofrecer 2 veces la cantidad de horas que tiene un año, por lo tanto, es imposible que sea una selección, y solamente
alcanzamos a observar 4.300. Y además operamos en un modo completamente distinto a lo que hace 20 años atrás, que hay un scheduler que tiene que seguirse y es el modo de servicio. Los astrónomos ya no van al observatorio, sino que hay una cola que maneja todo el tema de las observaciones y nosotros tenemos que hacer todas las operaciones. Y el astrónomo recibe los datos ya casi que listos para hacer su análisis científico, no tiene que preocuparse del análisis ni nada. Entonces, bueno, una cosa explotó, se puso mucho más compleja, y desde hace algunos 5 años se empezó a desarrollar y a hacer una necesidad en el observatorio, y se transformó en una de nuestras declaraciones fundamentales, de que tenemos que transformando, ya que somos una organización científica, tenemos que tomar nuestras decisiones basadas en la información que tenemos, en los datos que tenemos, transformarse en un data-driven o data-centric organization. O sea, hay que empezar a tomar decisiones basadas en los datos. El punto es, bueno, ¿por qué podríamos decir eso hace 5 años y de repente poner esto en nuestros statements fundamentales, no antes? Bueno, ahí hay varios desafíos y aquí van a empezar los desafíos y que tienen que ver con 3 principales, diría, ¿no? Uno, ALMA y los observatorios, y tal vez lo vieron con ustedes, no, ustedes estuvieron con la gente de ingeniería y de instrumentación de Paraná, pero los observatorios, como les decía antes, todos tienen generalmente, estos observatorios grandes tienen un departamento de computación, que está sostenido y en el cual participan gente que viene especialmente de ingeniería de software, ¿no? Y tienen una aproximación a los datos y al sistema que tiene que ver con lo que tiene que hacer el software, que básicamente es recopilar los datos, guardarlos en un esquema que sea eficiente para que después ciertas aplicaciones los puedan ayudar. Y bueno, también ellos están más preocupados de todo el tema de lo que es el sistema de control, del movimiento de las antenas, traspaso de información de un lado a otro, los software que tienen que hacer los cálculos para ver a dónde van a estar apuntando las antenas, millones de otras cosas, digamos. Y todo es un software súper complejo y que el departamento de software y la gente de ingeniería de software han desarrollado a lo largo de estos años. Sistemas de control súper complejos que lo han hecho muy eficientemente. Sin embargo, se produce un problema. Toda la data está asociada a estas aplicaciones de software o a bases de datos que están orientadas a las transacciones y a almacenar datos. De alguna manera u otra, si ustedes miran nuestros datos, generalmente cuando hablamos de observatorios, todo el mundo habla de los datos científicos. Los datos científicos le llegan al final al astrónomo, que los pidió originalmente. Y los datos vienen en un esquema que es súper bueno para el astrónomo, que los va a tener al final, y para el software que tiene que procesarlo para generar una imagen. Pero cuando queremos empezar a usar estos datos para mejorar nuestras propias operaciones, acuérdense que tenemos este problema, que tenemos 4.300 horas y una presión de 19.000, o sea, queremos tratar de usar esas 4.300 horas lo mejor posible y además, ojalá, tener más horas disponibles en el año. El problema es que para acceder a todos estos datos que nos permitirían hacer análisis y ver qué cosas podemos mejorar, tenemos muchos problemas. ¿No? Al día de hoy todas nuestras bases de datos son bases de datos que son para producción, orientadas a las transacciones, donde los que tienen libre acceso son las aplicaciones, pero si queremos hacer analítica, cada grupo o cada persona que quiere hacer el tema de analítica tiene que encontrar a través de alguna puerta tercera acceso a esos datos para poder sacarlos. No es un proceso fácil. Esa es la primera cosa. Y además los datos son súper disparatados, o sea, aquí hay cosas que son desde bases de datos relacionales, pasando a bases de datos de series de tiempo, bases de datos no SQL, tenemos XML, JSON, datos no estructurados, o sea, la cantidad de datos que hay y sus formatos son completamente disparatados. Así que el primer desafío es este. El segundo desafío tiene que ver con la colaboración y, en el fondo, hacer que mucha de la gente que trabaja en el observatorio empiece a trabajar juntos y a mejorar sus talentos, sus skills, ¿no? sus capacidades, digamos, en herramientas de analítica. Hay mucha gente que tiene un gran conocimiento técnico,
tienen muchos del área de ingeniería, investigadores en astronomía, y que básicamente tienen las herramientas y tienen la mente o la capacidad de trabajar de una manera analítica, pero no han usado las herramientas que generalmente el graduado está usando en la clase. Y además está este problema de la poca colaboración. O sea, desde el momento en que cada uno tiene que acceder de los datos de la manera que uno quiera, ya se empieza a producir esto que después que uno hace su propio análisis y entonces empezamos con que alguien hizo un análisis y después alguien lo rehizo el análisis de otro departamento diciendo exactamente lo mismo, se empiezan a reinventar la rueda, no se hace comunicación entre los distintos departamentos, tenemos una serie de problemas relacionados a eso. Y el tercer desafío tiene que ver con las resistencias naturales de gente que es más del área técnica, que son, no sé, uno lo ve en la industria, no sé si ustedes lo verán o no fuera del ámbito académico, pero en la industria, que cuando se empieza a hablar de ciencia de datos, inteligencia artificial, es la emoción de todo el mundo cree que esto va a ser maravilloso, lo único que necesitamos es tener estas herramientas disponibles porque con esto vamos a mejorar todo nuestro sistema de producción, vamos para allá, y empezamos a invertir dinero, empiezan a hacer gastos, contratar gente y todo. Acá tenemos una gran cantidad de gente que tiene muy bien preparado técnicamente, que tienen background en investigación y por lo tanto han pasado por etapas de hype o de exageración de ciertas cosas en el pasado, y por lo tanto hay una cierta tendencia a minimizar el valor que puede tener el uso de ciencia de datos en los observatorios. ¿Okay? Desde grupos que en el fondo, hay confusiones, que ciertos grupos que empiezan a confundir la ciencia de datos con que es lo mismo que ingeniería de software, en realidad son desafíos distintos, lo que tiene que ver con el hype. Y lo otro también, hay esta tendencia a pensar que los datos son solamente los datos científicos. Cuando estamos nadando en datos operacionales, que se usan cuando hay que hacer investigación de problemas, pero que en realidad si lo usáramos de manera más